Bendiciones hermanos, aquí una vez más en nuestro canal, donde tratamos de estudiar la palabra de Dios con sinceridad en nuestro corazón, no tratando de no traer nuestro propio pensamiento, pero estudiarlo desde una perspectiva bíblica, desde lo que enseñó Jesús, de lo que Él quiere para nuestras vidas, y nosotros ser conformados a la imagen y semejanza de Él, en vez de nosotros hacer un ídolo y tratarlo de hacerlo a él, a nuestra imagen o a nuestra imaginación, si es la palabra más correcta que puedo encontrar. Entonces vamos a ver, hemos estado hablando de Jesús, de los milagros que hizo y tratando de ir superficialmente para que nuevos creyentes puedan ser edificados en este estudio, en lo que nosotros analizamos aquí. Me gustaría ser un poco más profundo también en algunas áreas y ver qué es lo que el Espíritu Santo le quiere decir hoy a la iglesia, qué es lo que el Señor nos quiere decir a la iglesia de hoy en día. Y para eso tenemos que entender qué era lo que Jesús estaba enseñándole a las personas que estaban alrededor de él. Es muy importante eso. Entonces vemos aquí en esta situación cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos y los fariseos que siempre estaban tratando de agarrar a Jesús en un falso paso, tratarlo de probar una manera para hacerlo caer, para que tengan algo en contra de él que puedan culparlo, pero nunca pudieron hacer esto. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús no es solamente un mero hombre, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Él es, eh, él es 100% Dios y 100% hombre. Y entonces al ser Dios, Él tiene conocimiento completo, conocimiento total de todo. A Él nadie le pudo haber enseñado en el sentido eh, de que Él es el Dios que tiene todo el conocimiento. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él sí fue aprendiendo cuando en la encarnación, cuando se hizo hombre, entonces fue un niño y fue aprendiendo, entonces muchas cosas, pero asimismo cuando Jesús estaba enseñando con esta autoridad, nadie podía refutarle, absolutamente nadie. Entonces mucha gente puede discutir, no, que Jesús era solamente un hombre o un profeta o un buen hombre. Un buen hombre no dice que era Dios. Eh, por el otro lado, alguien que dice que sea un buen hombre no, no va a poder decir que es Dios, sino que cualquiera diría, este está loco. Pero un loco no hace las señales que él hizo. Y como conocía la palabra y como enseñaba con autoridad. Entonces tenemos que deducir, si no era un loco, no era un simple hombre, realmente él es quien él dice que es que él es Dios. Y no hay duda para esto. Entonces seguimos en el texto tratando de ir en el orden verso por verso. Yo creo que es la manera más fiel de mantenerse en lo que el verso nos quiere decir. Y dice en el capítulo 8, verso 1, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Vemos la gran multitud viene donde Jesús y sentado él les enseñaba. Él estaba enseñando al pueblo, enseñando de lo que realmente significaba la Torá o la ley de Moisés y con esta gran autoridad. Y le dijeron, maestro, perdón, en el verso 3 dice, y entonces los escribas y los fariseos le trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. So, primero que nada, los escribas y los fariseos, los escribas eran los que estaban encargados de traducir las escrituras de una manera fideligna. Ellos tenían un sistema de números y que tenían que hacer ciertas sumas y la suma de números no daban a lo que era. Sabían que esa escritura no era fideligna, entonces tenían que descartarla. Entonces, el escriba se supone que supiera de qué se trataba de la palabra porque estaba encargado de traducirla y tenía esa fidelidad a lo que es la palabra de Dios, se supone.
Y tenemos los fariseos, que eran aquellos que eran los que enseñaban, que se ponían como maestros de la ley. Tenemos en ese ejemplo a Nicodemo. Nicodemo era muy buen maestro de la ley en aquel tiempo, porque dice que estaba encargado en el capítulo 3 de Juan, dice que estaba encargado de un grupo, o sea, que él era uno de los primeros que enseñaba. Entonces, asimismo, vienen el grupo de los fariseos y de los escribas, y la intención de ellos no era cumplir la ley, sino que agarrar a Jesús en falso. Y es muy importante que tengamos esto en mente, porque ellos decían, ahora sí que lo tenemos. No era realmente el buscar la restauración o buscar que se hiciera justicia de Dios, sino que era agarrar a Jesús en falso. Este era el propósito eterno. Pero Jesús, siendo Dios, sabía lo que estaba haciendo. No, nadie lo pudo agarrar en falso. Y en el verso 4 dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Cierto? Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Es bien importante que estemos siempre haciendo referencia en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la revelación del Viejo. O sea, no debería, yo creo que el cristianismo es una continuación de lo que es el judaísmo. Judaísmo es verdadero, no judaísmo como que tenemos hoy en día, que es talmúdico, que es falso lo que ellos enseñan, porque tratan de hacer enseñanzas de hombre como si fueran enseñanzas de Dios. Pero lo que vemos en el Viejo Testamento, o sea, vemos esta situación que Jesús estaba enseñando en el templo, vienen los escribas, los fariseos, los que realmente se supone que supieran la ley y que enseñaran a la gente de lo que se trata la voluntad de Dios, y interpretando lo que es la ley de Moisés. Pero lo que buscaban ellos era exaltarse a ellos mismos en vez de entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces, lo que buscaban era atrapar a Jesús y le trataban de probar, de tentarlo, en el sentido de que si él decía algo mal, ya lo tenían agarrado de donde, oh, este es un falso maestro, este está enseñando mal. Y en el verso 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Entonces vemos, Jesús está aquí, traen a esta mujer, y Jesús no le contestó inmediatamente, sino que se dobló y empezó a escribir en la tierra. Y la Biblia hace un énfasis, el Evangelio de Juan hace un énfasis en esto, que se dobló y empezó a escribir en la tierra. Pero realmente, ¿qué es lo que él estaba escribiendo en la tierra? Aquí no nos dice que él estaba escribiendo, pero sigamos a Jeremías capítulo 17, verso 13. La versión Reina Valera dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, o sea, o en la tierra, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Realmente, o sea, si vemos los mandamientos, primero amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No estaban buscando hacer en bien, sino hacer en mal. Estaban abandonando a Dios. Y realmente ahí no dice que ella no estaba cometiendo adulterio. Probablemente sí estaba cometiendo adulterio. Pero en vez de seguir la ley de Dios, la ley o sea, ellos estaban buscando, la intención era lo que estaba mal detrás de todo esto. Pero Jesús, asimismo, nosotros recibimos, nosotros somos esa mujer figurativamente, en el sentido que nosotros quebrantamos la ley de Dios. Nosotros como seres humanos, cuando mentimos, cuando no somos fieles a Dios, quebrantamos la ley de Dios.
y merecemos ser apedreados. Entonces la ley nos dice que nosotros somos pecadores. Nadie puede cumplir la ley. Pero Jesús ofrece misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Y esta es la perfecta situación en la cual se puede aplicar. Así mismo Jesús, después de estar escribiendo la tierra, se paró y dijo que vosotros estéis sin pecado. Que realmente que no haya nunca pecado. El que haya cumplido la ley a un 100%. Tire la primera piedra. El único que podía tirar la primera piedra era Jesús ahí mismo. Pero Jesús le ofreció el perdón de pecado. Y esto es una representación del Evangelio. Nosotros estuvimos en la posición de esa mujer. Pero en vez de el Señor condenarnos, que Él sí estaba en todo su derecho en condenarnos, Él nos ofreció misericordia. Y en el verso 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde está el que te acusaba? Y si vemos en el griego la palabra, el acusador es el diablo. ¿Dónde está el que te acusa? Realmente él no tiene derecho a acusarte. El único que tiene el derecho a acusarte es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que cumplió la ley. Y dice, ninguno te condenó. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores también. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Al mismo tiempo Jesús le ofrece el Evangelio, vete y no peques más. Cuando nosotros venimos al Evangelio, se supone que nosotros debemos cambiar nuestras vidas. Nosotros no podemos venir y decir que vivimos en Jesucristo y vivir una vida pecaminosa. Y que el pecado gobierna en nosotros, porque si el pecado gobierna en nosotros, esto muestra que realmente no hemos nacido de nuevo. Pero si seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, eso muestra que realmente hemos nacido de nuevo. Eso no quiere decir que vayamos a fallar. Sí vamos a fallar en el camino. Pero la enseñanza de Jesucristo es que no pequemos más, que vayamos porque creemos que Él nos perdonó. Porque creemos que Él es la esperanza de vida, porque Él es la vida eterna, porque lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Asimismo, nosotros debemos no practicar el pecado. Y esta es, yo creo, en esta porción de la palabra, lo que nos enseña hoy en día el Espíritu Santo. Y asimismo debemos hacer con todas esas personas alrededor de nosotros. Extender la gracia de Dios. No la gracia de nosotros, porque la gracia de nosotros no, en cierta manera no sirve para nada, sino la gracia de Dios en extender el Evangelio. Y aquellos que están en pecado, darle el Evangelio y decirles, ven, no peques más. Y esto es lo que quería compartir en el día de hoy con aquellos que me escuchan y que espero que sea de bendición. Y para mí es tremenda bendición el poder tener el acceso a la palabra de Dios y poder regocijarme en leerla y ser edificado en ella. Espero que le haya sido de gran bendición este video. Y suscríbase, compártalo, les recomiendo si le gustó. Y bueno, si hay alguna pregunta, algo que quieran aportar, lo pueden poner en los comentarios. Que Dios los bendiga.